de agradecimiento y de fe creemos que lo que oímos nutre nuestro espíritu, renueva nuestra mente y le da vida a nuestro cuerpo. Te damos gracias, Padre, porque este 2021 nos cuidaste, estuviste con nosotros, nos ayudaste. Y queremos que este 2022 sea un año de victoria, un año de tu poderío, de tu majestuosidad, de tu gloria y de tu gracia. Creceremos en el entendimiento del nuevo pacto, de las promesas en Cristo Jesús. Creceremos en el conocimiento de tu bondad y de tu amor, Señor, sobre todo de tu sacrificio y la obra terminada y culminada en la cruz del Calvario, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque tu palabra es vida y medicina a nuestros cuerpos. Gracias, precioso Jesús, por haber derramado tu sangre en la cruz, haber muerto por nosotros. Gracias, maravilloso Padre Celestial, por esa obra preciosa en la cruz del Calvario, por cuidarnos, por ayudarnos y por regresarnos nuevamente a tener esa comunión contigo, a esa posición perfecta, a esa relación perfecta de padre e hijo, como si nunca hubiésemos cometido un solo pecado, a través de la sangre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos revelas todas las cosas ocultas, dice 1 Corintios 2, que habían estado ocultas por siglos y edades, pero ahora por ti han sido reveladas a nosotros. Quitamos toda venda, todo velo de religiosidad, lo quitamos en el nombre de Jesús. Todo velo de legalismo lo quitamos en el nombre de Jesús. Esas vendas las destruimos en el nombre de Jesús. Toda ceguera espiritual que impide comprender el nuevo pacto, la nueva creación y el evangelio maravilloso de la gracia. En el nombre de Jesús derribamos todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor. Y llevamos cautivo todo pensamiento natural a la obediencia tuya. Declaramos en el nombre de Jesús que tenemos la mente de Cristo, que es tu palabra cimentada en nuestro corazón. 1 Corintios 2:16. Lo creemos en el nombre de Jesús. Creemos que somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por hacernos nueva creación. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz. Gracias por hacernos la justicia de Dios en Cristo Jesús, totalmente justos, perdonados, santos y perfeccionados. En el nombre de Jesús te honramos, Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Gracias por los ríos de agua viva que tenemos en nuestro interior. Gracias porque estamos plantados en esos ríos de agua viva. Ya están dentro de nosotros. En el nombre de Jesús. Y fluyen hacia el exterior. En el nombre de Jesús. Fluyen hacia el exterior. En el nombre de Jesús. Declaro que mientras enseñamos tu palabra, milagros, señales y maravillas están manifestándose en cada oyente y cada creyente que nos ve a través de estos medios de comunicación. El Espíritu Santo haciendo milagros creativos, restaurando órganos, sanando toda enfermedad en el nombre de Jesús, sanando todo cuerpo de toda enfermedad incurable en el nombre de Jesús. Creemos por esos milagros, señales y maravillas. Gracias, precioso Rey. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Espíritu Santo, tú eres el Maestro. Yo solamente dispongo mi corazón, mi mente, la mente de Cristo en el nombre de Jesús. Dispongo mis labios, mi boca para hablar tu palabra, Señor, y que seas más tú y menos yo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Damos la más cordial bienvenida a cada persona que estamos aquí reunidos y que nos ven, y a cada uno que nos ve a través de estos medios de comunicación. Nuestras páginas de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara, la iglesia, y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Estamos acá en el Bajío, por decirlo así, parte del sur de México, y le damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica y del continente europeo, de habla hispana, y cualquier persona que nos vaya a ver de manera diferida. También a través de nuestra página de YouTube, Fe y Poder Guadalajara, donde están todas nuestras series de enseñanzas, cada una en listas de reproducción, donde usted puede ser edificado con la palabra del Señor. ¿Ok? Muy bien, pues continuamos con el tema de la fe de Cristo en el creyente. Y queremos recomendarle
que pueda compartir esas enseñanzas a través de la página de Facebook. La idea es no compartir mi nombre ni compartir un ministerio, sino compartir la maravillosa palabra, el Verbo encarnado, que es Cristo Jesús. Compartir la palabra para libertad a otros, para que ellos tengan libertad de la esclavitud. Si no son hijos de Dios, necesitan ser libertados de la esclavitud de las tinieblas. Y si son hijos de Dios, necesitan ser libertados de la esclavitud y la opresión del legalismo y la religiosidad. Así es que tanto ambos, muertos espirituales como hijos de Dios, necesitan ser libertados. Porque hay muchos hijos de Dios que están ahorita en tinieblas, que están sufriendo enfermedades incurables y que Satanás los está destruyendo. Y lo único que los va a hacer libres, dice el Señor Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad conocida los va a hacer libres. Y la verdad conocida es Jesús y su palabra. La palabra del nuevo pacto, la palabra de su gracia, es lo que los va a hacer libres a todo que está bajo el yugo de esclavitud de un sistema legalista religioso, y donde se le está solamente enseñando la ley de Moisés para atarlo. ¿Okay? Muy bien, pues vamos a Gálatas capítulo 5 versículo 6. Dice la palabra así: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra. ¿Por qué? Que opera por el amor. Amén. Ok, entonces, ¿a qué se refiere este tema que estamos viendo, la fe de Cristo en el creyente? Y es el número 20. Hoy estamos a domingo, ¿qué? Domingo 23, estamos viendo el número 20 de la serie La fe de Cristo en el creyente, ¿ok? En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En otras palabras, cuando dice que no vale nada la circuncisión o la incircuncisión, significa que lo que viene a través de la ley de Moisés no vale nada. ¿Está entendiendo lo que dice el apóstol Pablo? Circuncisión e incircuncisión son, la circuncisión era y venía a través de la ley de Moisés, y la incircuncisión viene siendo aquellos que a ellos que no estaban bajo la ley. Ya no valen nada. Los que estaban bajo la ley y los que estaban bajo la ley no valen nada, sino lo único que vale es la fe. ¿Cuál fe? La fe que obra, la fe que opera por el amor. ¿Cuál amor? No el amor nuestro, sino el amor de Cristo en la cruz. En eso tenemos que crecer nosotros. La fe de Cristo, dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3, mire. Romanos 12, 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. A cada cual o a cada uno. En otras palabras, tenemos la fe de Cristo. Ya se nos repartió. La medida de fe se nos repartió, y es una fe, es la fe más grande con la que operó Jesús sobre la tierra, ¿ok? Ya nuestra fe no crece, porque Romanos capítulo 10, versículo Romanos 10. Mire, vamos a Romanos 10 también, aprovechando. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿ok? Muy bien, pues la fe que viene por el oír la palabra de Dios es una fe, en el contexto está hablando para los que iban a oír acerca de Jesús, iban a creer en Jesús, iban a nacer de nuevo a través de la palabra, ¿ok? Entonces esa fe vino por el oír, pero una vez depositada la fe en el creyente que cree, se nos depositó toda la medida de fe, según Romanos capítulo 12, versículo 3. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, es decir, la medida de fe con la que operó Cristo Jesús sobre la tierra, es la medida de fe que ya tenemos nosotros depositada en nuestro corazón. Y ahora
esa medida de fe que se nos depositó tenemos que creer, que saber operarla. No, la fe ya no va a venir y no va a crecer la fe. Todavía bajo los 4 evangelios usted va a oír donde decía algunas frases como aumentanos la fe, como decían los discípulos. ¿Recuerdan la parte de esa? Aumentanos la fe. Y van a venir conceptos donde, según Jesús dijo, por vuestra poca fe, ahí en Mateo 17, pero todas esas frases, vuestra poca fe, por mucha fe, o cuán grande fe, como el centurión romano, ¿recuerda? O la mujer sirofenicia. Dice, esta fe no la encontró en todo Israel, dijo Jesús. Cuán grande fe. Entonces, en el antiguo pacto, cuando eran muertos espirituales, o sea, los 4 evangelios regularmente Cristo habló de la ley de Moisés. Cristo fue un maestro de la ley de Moisés. Cristo explicó la ley de Moisés. Cristo fue un maestro de la ley, ¿okay? A sus 12 discípulos nunca les habló del nuevo pacto, ¿sí sabía? Aunque operó en el nuevo pacto, operó en las leyes de la gracia Jesús, pero nunca predicó la gracia, sino que solamente eran pequeños destellos de lo que iba a venir acerca del evangelio de la gracia, que es Jesucristo. La gracia es Jesucristo, ¿ok? Muy bien, entonces, cuando Jesús le dijo, hombres de poca fe, Jesús dijo en Mateo 17, hombres de poca fe, ¿por qué no pudieron echar fuera un demonio? Y le dijo, hombres de poca fe, sí, porque en el antiguo pacto todavía no se depositaba la medida de fe, eran muertos espirituales, y obviamente poca fe era poca convicción acerca de lo que podían hacer en Cristo Jesús. Echar fuera demonios no pudieron. ¿Y qué le dijo Jesús? Por vuestra poca fe, sí, porque no tenían la medida, la metrón, que le llaman ahí en el griego, se llama la metrón, que es la medida de fe con la cual operó Cristo Jesús sobre la tierra. Pero ¿qué cree? Cuando usted recibe a Jesús, ¿quién cree que habita en usted? 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor se ha hecho un espíritu con él. Entonces, ¿dónde está la medida de fe? Aquí está toda la medida de fe. Nosotros solamente tenemos que aprender a operar esa medida de fe, porque es la medida de fe más grande que operó sobre la tierra en Cristo Jesús, y es la más grande que se nos fue depositada por Cristo Jesús, ¿ok? Entonces ya no viene la fe por el oír, ya vino por el oír la buena nueva de que Cristo era nuestro Salvador, lo recibimos y se nos depositó toda la medida de fe con la que operó Cristo Jesús sobre la tierra, ¿ok? Entonces la fe ya no viene por el oír, lo que viene por el oír es la revelación con la cual usted va a operar esa fe, ¿me entiende? Lo que viene por el oír es la revelación, cómo usted puede operar esa fe. Es lo único que va a venir. Renueva el entendimiento y la mente esta natural comienza a formarse la mente de Cristo. Es decir, Cristo comienza a formarse en nosotros. Eso dijo el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí en Gálatas capítulo 4. Entonces, Cristo debe ser formado en nosotros, y cuando Cristo debe ser formado, estamos hablando que se establece la mente de Cristo. La mente de Cristo, ¿qué cree que es? No es más que la palabra. Esa es la mente de Cristo. La palabra de Dios es la mente de Cristo. Cuando nosotros hablamos la palabra, estamos operando la mente de Cristo en nosotros, ¿ok? 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo, pero no la podemos utilizar si no conocemos lo que piensa Jesús o lo que dijo Jesús en su palabra. ¿Entendemos? Entonces, Romanos 12:3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No le repartió a uno más ni uno menos. En otras palabras, la medida de fe fue la más grande que hubo sobre la tierra. La medida de fe de Dios con la que operó Cristo sobre la tierra. No existe mayor, no crece ya la fe, no disminuye, no mengua. Porque muchas personas condenan a los hijos de Dios diciéndole, ¿por qué no se te están dando las cosas? Pues porque no tienes fe, hermano. Escucha más palabra para que venga fe. Ya fe ya no viene. Viene revelación para utilizar la fe, viene revelación para renovar la mente y utilizar la fe. ¿Entiende? Muy bien. Sobre esas bases, ahora, ¿cómo podemos operar la fe? Que ya se nos fue depositada, que es la fe de Cristo en nosotros. Pues vamos a Gálatas 5:6 otra vez. Es el mayor conocimiento que usted puede tener para operar su fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra.
La fe que opera por el amor. Ahora, ¿cómo podemos entonces operar la fe? Por el conocimiento que usted tenga del amor de Cristo en la cruz. ¿Entendemos? En otras palabras, la única manera que usted puede operar la fe y ser eficaz al operar la fe usted va a ser cuando conoce su herencia en Cristo Jesús. No nada más el amor, lo que pagó ese amor en la cruz. ¿Lo rescató de las tinieblas? Sí. ¿Perdonó sus pecados? Sí. ¿Lo declaró justo, santo y sin mancha? Sí. Porque mientras no entendamos el nuevo pacto, todavía muchas personas creen que son pecadores. Pero yo... Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? La fe obra, opera, actúa por el amor. Muchas personas creen que nosotros tenemos que estar en amor para actuar la fe, y no es así. Sino es el entendimiento del amor de Cristo en la cruz lo que conquistó por nosotros. Nos posicionó en lugares celestiales. Efesios 2:6 dice que nos sentó juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Usted va a operar esa fe cuando entienda su posición en Cristo. ¿Cómo va a operar esa fe? Cuando entienda que usted ya no es más pecador, aunque de los púlpitos le digan que sigue siendo un pecador. Hay gente, hay ministros que todavía están tratando a los feligreses como inservibles. Y siempre les están reclamando todo lo malo que hacen, en lugar de decirle lo bueno que son en Cristo. Qué impresionante, ¿no? Si quiere identificar a un legalista religioso que todavía actúa bajo la ley de Moisés o mezcla el pacto de la gracia con la ley, si lo quiere identificar es muy sencillo, mire, de esta manera. Cuando usted oye que se paran en el púlpito y oye que nada más le dice que usted está mal y todo lo que está haciendo mal, hermanos, ya tienen un mes que no vienen, hermanos, ya no están diezmando, hermanos, ¿por qué se la llevan tanto en el Face? Hermanos, ¿por qué están haciendo cosas malas? Hermanos, ¿por qué están actuando así? Y siempre vienen a recriminarle, a restregarle en su cara lo malo que son. Pero nunca les dan la solución para que lo malo se quite, es decir, hablarles acerca del evangelio, de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Nunca les dice que son justos. Nunca les dicen que son merecedores por la sangre de Jesús, no por sus buenas obras, sino por la obra de Jesús en la cruz. Nunca les dicen eso. Siempre vienen y les echan en cara que mal se portaron, que no sirven ni hacen el aseo, que no sirven como maestros de niños, que no les gusta pertenecer a ningún ministerio, que no evangelizan, y siempre se les está recriminando lo malo que hacen, en lugar de decirle lo bueno que hizo Cristo Jesús en la cruz y a dónde los posicionó, haciéndolos justos, santos, perfectos, sin mancha. ¿Quiere identificar a un religioso? Vea que siempre está regañando a la gente. Digo, tantas cosas que hay que enseñar, Dios mío, como para que lleguen todavía y la gente ya sabe. La gente que viene a sentar, híjole, vengo a escuchar otra vez esto, a ver con qué pedrada me va a salir el día de hoy, porque la gente ya sabe. Pero ¿qué cree? La gente está acostumbrada a que se les tiren piedras. Son masoquistas muchos feligreses, muchos congregantes. Son masoquistas porque les tira piedras y piedras el pastor y piedras, y qué mal están, y todos están mal. Pero ¿qué cree? Él siempre está bien. ¿Será cierto? Le voy a poner un signo de interrogación así, mire, grandote. Y con un puntito. No es cierto, pastor, mentiroso, no estás bien. Porque tú también pecas, tú también la riegas. Por eso no es bueno señalar a los demás sus fallas. Siempre andan viendo las fallas de los demás, pero nunca ven la viga que está en sus ojos. Qué feo. Yo no aguantaría un minuto en una silla sentado en una iglesia legalista religiosa donde siempre me está diciendo lo mal que estoy, en lugar de decirme lo que Cristo hizo por mí en la cruz y dónde me posicionó. ¿A dónde me sentó Cristo? En los lugares celestiales. Sirva o no sirva en una iglesia, estoy sentado en lugares celestiales. ¿A dónde me posicionó Cristo? En los lugares celestiales con Él, diezme o no diezme. ¿Entendemos?
Pero ¿sabe qué? Eso no les conviene oír a la gente, a los religiosos, líderes, predicadores, porque bueno, en Cristo no hay líderes, son ministros nada más que dan la palabra, pero no les conviene a ellos. La fe opera por el amor. Usted tiene que oír del amor, de lo que Cristo Jesús hizo por usted en la cruz. No que le vengan a echar pedradas. Y ya saben los feligreses, híjole, ¿con qué pedrada me irá a salir ahora? ¿Cuál piedra me irá a aventar ahora? Y ya saben, van y se sientan como ovejitas regañadas para que el pastor siempre esté fríguele, fríguele y fríguele y fríguele. No, yo los mandaba por un tubo. Yo los mandaba por un tubo, se los aseguro. Mire por esta. Yo los mandaba por un tubo. Yo no duraba un minuto en unas iglesias de esas. Un minuto no duraba. ¿Sabes qué, pastor? Ahí te ves, sigue con tu religiosidad y con tus piedras. Además, las piedras te las regreso. Órale, tú también te las mereces. Órale, y quédate con tus piedras. No, mi hermano, nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué ser oprimidos por la religiosidad y el legalismo, para que alguien me ande diciendo mis fallas en lugar de predicarme acerca de la obra y el amor de Cristo en la cruz. Eso es lo que tiene que oír todo hijo de Dios, lo que Cristo pagó por nosotros. ¿Y eso qué cree? ¿Cómo va a operar su fe? Entendiendo el amor de Cristo en la cruz. Operará la fe diciéndole que siempre está mal, que no vino la semana pasada, que no se congregó, que anda mal, que se le lleva viendo el Face, que se le lleva poniendo mensajes en el Face y que anda haciendo lo malo, que no hace esto, que no. Ahora digo, ¿cómo va a operar la fe así? ¿Operará la fe así? No, mi hermano. Lo único que trae, ¿qué crees? Condenación. Y dice, pues sí es cierto, el pastor tiene razón, no sirvo para nada, soy un inútil. Si vine a la tierra y no vine a servir, pues no, ¿cómo dice la frase esa? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Sí es cierto, no sirvo ya para vivir porque no vine para servir. No sirvo. Es una frase satánica, bonita se ve de los púlpitos cuando se lo dicen, pero es satánica. ¿Qué cree? Salió por mi boca una vez. Ya. Me lo merecía por haberla dicho alguna vez. Como diciendo al Espíritu Santo, cállate ya. Así mismo a esas personas le debería decir, bueno, sí les dice el Espíritu Santo que se callen, pero ellos le dan rienda suelta. Estamos quitando todo lo que daña al Hijo de Dios, lo estamos desarraigando, para que usted entienda que la fe obra, opera, actúa, trabaja por el amor, entendiendo ese amor perfecto de Cristo en la cruz, no por las piedricaciones. Usted debe de cambiar por entender el amor perfecto de Cristo en la cruz. No debe de cambiar porque alguien le dice que cambie y porque está mal, y está mal, y está mal, y está mal, y está mal. Y a la hora está mal. Muy bien. Después entonces estamos de acuerdo que la fe opera, actúa por el amor. ¿Qué cree que le voy a enseñar yo? Del amor de Cristo en la cruz, el evangelio de la gracia. De eso le voy a hablar, porque eso va a traer y agilizar lo que no se había dado en muchos tiempos. Se le va a agilizar en todas las áreas de su vida. Se le van a agilizar cosas que usted se va a decir, ay, esto lo tenía o no había pensado ni siquiera que iba a recibir esto y lo estoy recibiendo. Todas esas cosas se van a empezar a agilizar porque su fe va a operar a través del amor, entendiendo el amor de Cristo en la cruz. ¿Ok? Perfecto. Entonces, entendiendo esto, vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Si la fe opera, actúa por el amor de Cristo en la cruz. Cuando hablamos del amor de Cristo en la cruz y su obra perfecta y terminada, lo que Él pagó por usted, ¿dónde lo posicionó? Si hablamos de eso, ¿de qué cree que estamos hablando? Del evangelio del nuevo pacto, del evangelio de la gracia, sin mezcla de ley o legalismo, inclusive sin mezcla de los 4 evangelios, donde habló Jesús bajo la ley, predicó la ley y enseñó acerca de la ley. Muchas personas les rebota cuando se les dice que los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, son y están bajo la ley.
porque Cristo les habló a los que están bajo la ley, muertos espirituales. Y les rebota en su mente porque ellos quieren seguir oyendo cuando Jesús les dijo en Mateo 23 a los fariseos, generación de víboras. Ellos quieren todavía ver las expresiones que dijo Jesús y dicen, ya ves que Jesús era bien duro. Jesús era un hombre duro. El Jesús que anduvo bajo la ley era duro con los fariseos religiosos, mas no con las multitudes. Y ellos agarran parejo. Jesús era duro y los agarró a chicotazos en el templo porque andaban vendiendo, los agarró a chicotazos porque andaban vendiendo palomas. Porque estaban haciendo comercio con lo espiritual. Ese es el problema. Así muchos pastores están comerciando con lo espiritual, engañando a la gente, inclusive engañan, mi hermano. Hermanos, pues tenemos unos niños en el África que necesitan, ándele, empiece a dar 10 pesos por mes, o 50 o 100 pesos por mes para poder alimentar a un niño en el África. Y empiezan a manipular a la gente para que la gente ya da sus 100 pesos, digo, aquí hablando en pesos mexicanos, y ahora resulta que no es cierto que están mandando el dinero a los niños del África, están mintiendo para recaudar dinero para su ministerio. Qué feo, ¿no? Y hay casos así, mi hermano, que no se imagina. Estoy maravillado, Gálatas 1:6, de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Primeramente, ¿por qué se nos llamó a nosotros? ¿Por la gracia o por el conocimiento de la ley? Por la gracia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice, estoy maravillado, significa estoy asombradísimo. Estoy asombradísimo, porque ahora han decidido seguir un evangelio diferente. Pero ¿cuál es el evangelio diferente al que se refiere Gálatas? El apóstol Pablo en Gálatas dice el 7, no es que haya otro, sino que hay algunos que perturban, es decir, no hay otro evangelio, es el mismo de la gracia, pero mezclado con ley. Si usted lee el contexto, más adelante dice Pablo, son las tradiciones y las enseñanzas de mis padres las que yo he seguido y todo. Entonces, en otras palabras, la mezcla del evangelio de la gracia y el nuevo pacto, la obra termina en Jesús, el conocimiento perfecto de que lo hizo justo, santo, sin mancha, y le perdonó sus pecados pasados, presentes y futuros. Por eso Dios no lo ve como pecador usted, aunque cometa pecados, Dios no lo ve como pecador. Si usted entiende eso, eso es lo que nos delegó Jesús, es lo que nos dio como regalo Jesús, es la gracia. La gracia, ¿qué significa? Que recibimos lo que no merecemos. Es el favor inmerecido de Dios, que aunque cometamos errores, pecados, ¿qué cree? Ahí está la gracia maravillosa que nos declara justos. Entonces, el evangelio mezclado, la gracia con la ley, ¿qué cree que va a traer? Le llamó perturbado, evangelio perturbado. No existe otro evangelio, solamente hay uno, el nuevo pacto, el que le da el entendimiento que Cristo le dijo, usted es justo, pero he pecado, Señor, me porté mal este día, dije tantas mentiras. No importa, Clodomiro, eres justo. Ahora, yo no estoy diciendo que digan mentiras, ¿verdad? ¿Estoy diciendo que digan mentiras? No, ¿verdad? Estoy diciendo que es justo aunque diga mentiras. No estamos promoviendo que mucha gente cree que porque hablamos del evangelio del nuevo pacto de la gracia, cree que nosotros estamos diciendo, ándenle, les damos permisito para que empiecen a mentir todos. No estamos diciendo eso, en ninguna manera. En ninguna manera. El evangelio trae libertad. Nosotros no predicamos diferente a la libertad, nada. Simplemente libertad de condena, libertad de culpa. ¿Ok? No es que haya otro, sino que haya uno que perturba. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué tengo que oír yo acerca del amor de Cristo? El evangelio sin mezclas. El evangelio sin mezclas es el que tengo que oír. Hay personas que mezclan el evangelio del nuevo pacto con los 4 evangelios, lo que Jesús dijo. Y dicen muchos, digo, lo he oído, que están en contra del evangelio de la gracia, que están en contra del pastor Joseph Prince. Literalmente están en contra, porque ellos quieren mezclar la gracia con la ley. Y no existe un balance de gracia. Muchos dicen, es que hermano, yo les estoy predicando el balance de la gracia. ¿Qué es balance? Pues, bueno, que eres libre en Cristo Jesús, pero tienes que hacer muchas cosas para poder recibir algo de Dios. O sea, no existe balance.
Solamente hay gracia, y única y exclusivamente gracia. Y lo que hace la fe es recibir lo que ya se nos dio por gracia. Inclusive es manifestar, no tanto recibir, sino manifestar algo que ya recibimos a través de la obra completa de Jesús. ¿Ok? Pero bueno, la fe lo que hace es manifiesta lo que se nos fue dado ya en la cruz. Eso es lo que hacemos nosotros, y reaccionamos a esa obra maravillosa y correspondemos a esa obra maravillosa. Eso es lo único que hace la fe. Nunca se le va a dar más importancia a la fe que a la gracia. Para mí es superior la gracia, porque fue algo que se me dio de parte de Dios. Mucha gente dice, pues agarra un balancito. Mira, la gracia es igual que la fe. La fe, cuando tú operas esa fe, se iguala a la gracia. No es cierto, la gracia es superior, porque fue lo que se me fue dado en Cristo Jesús, por el sacrificio de Cristo, maravilloso. Ese favor que no merecía, Él me lo regaló. Me hizo libre del pecado, libre de condena eterna. ¿Usted cree que podrá superar cualquier acto de fe que yo haga? Para eso no, pero sí tengo que corresponder a ese acto maravilloso de amor, pero nunca se va a igualar, porque la gracia fue un acto de Dios, la fe es un acto mío para operar esa fe. ¿Se ha dado cuenta la gran diferencia? Nunca se va a comparar, ¿okay? Por eso no existe mezcla de pactos, no existe gracia balanceada, no existe, es gracia solamente. No existe gracia balanceada. Mucha gente cuando quieren balancear gracia es porque quieren meterle poquita ley. Enseñan gracia y lo enseñan ley, y hacen una combinación y un relajo. Por eso mucha gente se ha muerto en esas iglesias. Los que hacen mezcla de pactos, mucha gente ha muerto. Mucha gente ha muerto. Y el problema es que le echan la responsabilidad a la gente. Sí, lo que pasa es que el hermano Agapito andaba mal. Sí, andaba en la carne. Sí, andaba de fumarolo. Sí. Fumaba mucho cigarro, por eso se nos fue el hermano Agapito, por carnal. Y el 95% de la semilla que recibió, que no le quitó lo carnal a Agapito, ¿de quién fue responsabilidad el 95% de la semilla que recibió? De legalismo y de mezcla de pactos. Y que no hizo que renovara la mente a Agapito para que dejara el cigarro y no lo matara. ¿De quién fue responsabilidad? ¿De Agapito o del líder, del ministro que les dio la semilla? Del ministro, mi hermano, fue la culpa. Por eso nosotros responsabilizamos a los ministros más que a los congregantes, porque el congregante recibe la semilla y el que la da es el ministro, ¿okay? Y luego empiezan a criticarlo, pues es que se murió y no dejaba el cigarro y se murió. No le funcionó en los pulmones. Pues ¿cómo iba a dejar el cigarro si le seguían hablando legalismo? Si le seguían hablando, no fumes, Agapito, y el no fumar, pues Agapito se encendía la llama y el gusto por seguir fumando. Porque tu mente no registra el no. Tu mente registra lo que te están hablando y lo que se están diciendo, y tu mente te dice, ay, no fumes, Agapito. Ay, Agapito, pues qué rico se ve no fumar, qué rico se ve, y me acuerdo y no fumes, Agapito. Se les enseñó ley de Moisés, mezcla de pactos, y Agapito nunca puso el cigarro y murió. ¿Y de quién fue culpa? Y el líder dice, pues de Agapito, porque él nunca quiso dejar el cigarro. Sí, pero tu líder, el 95% de la semilla que tú le diste no le funcionó a Agapito. No le funcionó. ¿Entendemos? Pero es importante. Jesús dijo en Marcos capítulo 4, mire, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 24. Les dijo también, ¿en qué parábola? En la parábola de la semilla. Es tan importante la semilla. ¿Qué les dijo Jesús? Mirad lo que oís. Fíjense en lo que oyen. Porque con la medida que tú mides serás medido. Y aún se te va a añadir a vosotros lo que oyen. Van a cosechar semillas, van a cosechar fruto de la semilla de la palabra que salió por un predicador y usted la oyó. ¿Estamos de acuerdo que se les va a añadir lo que oyen? Si estamos de acuerdo, ¿qué significa? Van a cosechar de la semilla. ¿Estamos de acuerdo que eso dice? Sí, espero que sí lo entienda usted también como yo. Se les va a añadir lo que oyen, es decir, van a recibir frutos.
Si siembra maíz, ¿qué va a recibir? ¿Qué va a cosechar? Maíz. Si siembra ley, ¿qué va a recibir? Obras de la carne, porque las obras de la carne van correlacionadas a las obras de la ley. Cada vez que se les habla legalismo o mezcla de pactos, siempre va a haber obras de la carne. Y las obras de la carne es, mucha gente, obras de la carne es porque anda pecando. No, no tiene que ver con eso. Sí tiene que ver, pero es en un porcentaje mínimo. Las obras de la carne es andar en los 5 sentidos naturales en lugar de andar por fe. Eso es andar en la carne. Y el que anda en los 5 sentidos naturales es más propicio a que muera a uno que anda por fe, aunque sean hijos de Dios ambos. ¿Ok? ¿Tenemos ahí? Entonces sí tiene que mirar lo que oiga. Claro, tiene que tener, o sea, mirar lo que dicen. Tengan cuidado, por favor, lo que oyen. Porque esa semilla que están oyendo, ¿qué cree? Se les va a añadir acerca de ello que oyeron. Van a cosechar acerca de lo que oyen. Y si oyeron toda la vida que no sirven, que son malos, que andan haciendo cosas malas, que se van a quedar en el arrebatamiento porque no diezman, que se van a quedar en el arrebatamiento porque no se congregan, que se van a quedar en el arrebatamiento porque se la llevan en el Face, etcétera, 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 mi hermano. Si usted oye todo ese tipo de cosas y siempre echándole leña y dale, ¿qué cree que va a cosechar usted? Obras de la carne, y va a operar en los sentidos naturales, ya no va a operar por fe, porque la fe opera por el amor, entendiendo el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y lo que Cristo, donde lo posicionó Cristo, que lo declaró justo, santo, sin mancha, irreprensible y sin pecado. Tenemos que agudizar nuestros sentidos en ese sentido. Entonces debemos de fijarnos lo que oímos. Claro que tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, porque se nos va a añadir de respecto a eso. Es una semilla que se siembra. Es una semilla. Yo me queda tan claro eso de las semillas. Vamos a Hebreos 5. Me queda tan claro lo de la semilla. Me queda tan claro lo de la semilla que un día estaba en un supermercado de aquí de Jalisco, en la farmacia del supermercado, y se me acerca una que vende la medicina y me dice: Señor, tenemos aquí en promoción al 2x1 la pomada tenemos en promoción la pomada para los hongos, señor. Le digo: no, gracias, estoy sano, no necesito pomada los hongos, no necesito pomada los hongos. ¿Y qué cree que pasó? Llegó la semilla, yo la rechacé, el problema es que la oí, y eso creó un concepto de condena, y trajo a memoria a mí, diciéndome que en el pasado había padecido de hongos cuando vivía en Sinaloa. Trajo a memoria, me recordó, ¿y qué cree que pasó? A los 15 ya tenía hongo en los pies. Dios mío, pero si yo lo rechacé, pero si no lo quería, nunca acepté la crema. Pero ¿qué cree? Me dijo el Espíritu Santo: pero la oíste. Impresionante, y me quedó tan claro eso a mí. Entonces, a lo mejor usted está todavía más fuerte en ese sentido de la semilla, de recibir la semilla. Es más reacio a recibir la semilla. Pero a lo mejor en mi caso es diferente. Entonces, ok, dije, ¿qué? Hebreos. Todo aquel que no entiende la palabra justicia, es decir, que usted fue declarado justo, independientemente de las obras que haga, sean buenas o sean malas, usted sigue siendo justo. Dice el apóstol Pablo, el autor de los Hebreos, dice Hebreos 5, versículo 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, ¿qué es la leche? Usted va a entender qué es la leche aquí. Está haciendo una comparativa entre leche y alimento sólido, ¿estamos de acuerdo? Dice: debiendo ser ya maestros.
Muchos ya deben de ser maestros, inclusive están como pastores y maestros. Pero todavía, ¿qué creen? Comen leche y predican leche espiritual. La leche espiritual, ¿cuántos saben que es para el bebé? ¿Sí? Imagínese usted a los 20 años, ¿no? Y la mamá, hijo, te traje un Gerber. Cuando usted necesita comerse un buen filete que le dé proteína, ¿no? Bueno, a mí yo me compro Gerber yo porque me gusta, ¿no? Pero ya me descubrí. Qué rico se ve el de durazno, sí. Bueno. Entonces, mire, dice el apóstol Pablo, porque debiendo ya ser ya maestros después de tanto tiempo. O sea, hay mucha gente que tiene mucho tiempo oyendo la palabra de Dios. Debiendo ya ser, ¿qué? Maestros, ¿verdad? Después de tanto tiempo tienen necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Lo básico: Cristo murió por ti, te salvó y te perdonó tus pecados. El evangelio es básico, pero gente no entiende el evangelio, ¿ok? Y dice, habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué significa leche? Es solo la doctrina básica del evangelio, del nuevo pacto, de la gracia. Cristo te perdonó tus pecados. Pero ya llegan a una congregación donde se les dice, no, sigue siendo pecador por tus actos. Entonces, la leche la siguen predicando en los púlpitos y gente nunca crece, lo tratan de bebé, todo bigotón y comiendo Gerber todavía. Y lo siguen tratando igual. Porque se le dice, eres pecador. Si no vienes a la iglesia, capaz que no te vas a ir en el arrebatamiento. Leche espiritual. Si pecas y otra vez se te antoja el cigarro y te fumas uno, ¿qué crees? Te vas a ir al infierno. Leche espiritual. No entienden la palabra. Pero el alimento sólido, ¿qué dice? Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué pasa con la leche? Es un inexperto. ¿En qué? Esta es la palabra, este es el alimento sólido. La palabra de justicia es un alimento sólido. ¿Qué es la palabra de justicia? Es decirle que Cristo Jesús pagó, lo redimió toda maldición y pagó por sus pecados pasados, presentes y futuros, y lo declaró justo y lo restauró su relación con Dios a través de Cristo, como si nunca hubiese pecado y como si nunca pecara. Esa es palabra de justicia. Es decir, usted es justo, 100% justo, hasta que se vaya de la tierra, independiente de las obras u actos que usted realice. Esa es palabra de justicia. No es por sus obras, es por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Todo aquel que participa de la leche, ¿qué es? Siempre van a ser unos inexpertos. Y hay pastores ahorita que están ministrando la palabra y siguen siendo niños espirituales porque siguen hablando acerca de los primeros, ni siquiera los primeros rudimentos los entienden. Porque regresan a la mezcla de pactos, la gracia con ley. Y otros regresan literalmente a la ley. No entienden los 4 evangelios donde Cristo predicó a los que vivieron bajo la ley y predicó la ley de Moisés. Jesús inclusive practicó una religión, sí, en la que nació él. Y no entienden que Jesucristo les habló a los que vivieron bajo la ley. Y predican de Jesucristo que vivió bajo la ley y predicó la ley. De eso vuelven a predicar y no entienden que Jesús predicó la ley. Y vuelven a predicar lo que Jesús, y ellos, ¿qué no Jesús lo dijo? ¿Qué no todo es palabra de Dios? Y cuando dicen que no todo es palabra de Dios, meten una duda para decirle a usted que la ley de Moisés será la palabra de Dios. Y que si la ley de Moisés es palabra de Dios, ¿cuánto sabe que Dios hizo la ley de Moisés? ¿Usted sabe que Dios la hizo? ¿Es palabra de Dios? Ahora el problema es, luego por ahí atacan. ¿Que no lo dijo Dios? Sí. Pues sí. Entonces tiene que obedecer a los 10 mandamientos. Dios mío.
Mi hermano, esto lo he escuchado en gente que, entre comillas, se dicen que saben. ¿O acaso tengo que quitarle las promesas que vienen en el antiguo pacto, hermano? ¿Tengo que borrar el libro de Isaías? Las promesas del antiguo pacto, si no se ven las sombras de Cristo ahí, todo lo que es extra sin las sombras de Cristo, es decir, los tipos, los simbolismos de Cristo, si usted no los puede ver en el antiguo pacto, simple y sencillamente van a representar que son promesas o bendiciones para el pueblo de Israel condicionadas a lo que ellos hacían. Toda promesa en el antiguo pacto era condicionada a lo que hacía el pueblo de Israel. ¿Quieres esta promesa de bendición financiera? Sí, pero haz. Si tú haces primero, la recibes. Si no haces, no la recibes. Y las promesas en el nuevo pacto es: yo ya no tengo que hacer nada para recibirlas porque Cristo ya lo hizo todo y lo pagó por mí. Y me dijo que en Efesios 1:3 que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, no tengo que hacer nada. Ya me la dio sin hacer nada, y en el antiguo pacto no. Ok, hay muchas bendiciones, sí, pero tienes que hacer para recibirlas. Y la gente está terca a irse al antiguo pacto. Yo quiero la bendición esa mire, vamos a Deuteronomio 28, rapidito. Muy bien. Ahorita vamos a Deuteronomio 28. Quiero terminar esta idea. Hebreos 5, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es? Inexperto. ¿Estamos de acuerdo que es inexperto? En la palabra de ¿qué? De justicia. Significa que la palabra justicia es el evangelio del nuevo pacto. Significa que la palabra justicia es el evangelio de la gracia. ¿Entendió lo que es la palabra justicia? Que hemos sido declarados justos, 100% justos, independientemente de nuestros actos u obras. ¿Ya? Y el 14, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, como ustedes, mi hermano, que están aquí congregados. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros ya tenemos los sentidos ejercitados. Es lo que yo quiero lograr en ustedes. El Espíritu Santo es lo que quiere lograr en ustedes, que tengan tan ejercitados los sentidos en el evangelio de la gracia que inmediatamente disciernan si algo viene de la ley de Moisés y es legalismo o mezcla de pactos, y digan: no, esto es malo, no me corresponde. Debe ejercitar tanto que tenga discernimiento, que cuando hay mezcla de pactos usted diga: no, esto es malo, no me conviene oírlo. ¿Entiende? Pero cada uno es libre de oír lo que quiera. Yo no le voy a decir: hermano, no escuche a tal predicador. Usted escuche lo que quiera, dele rienda suelta, escuche lo que usted guste. Pero después el resultado va a ser posterior. ¿Quién va a vivir más tiempo? ¿Quién va a vivir menos tiempo? Ahí es donde se va a ver. ¿Entendemos? Por eso debemos oír solamente predicadores de gracia, no pacto. El alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. ¿Cuál es el bien? El evangelio del nuevo pacto. ¿Cuál es el mal? La ley de Moisés o la mezcla de pactos. Y muchos dicen, como les leí Hebreos 13, ¿recuerdan? Es que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No culminé esa idea el viernes. Dicen, ¿que no es el mismo Dios? Y yo lo he escuchado, mi hermano, Dios mío, no sé por qué dicen eso. Pero, ¿o acaso vamos a recibir el bien y el mal no? Como diciendo, ¿usted cree que nada más le corresponden las bendiciones del nuevo pacto? ¿Y qué cree, que las maldiciones no? Y lo he escuchado en gente de palabra de fe, tantito peor. O sea que nada más quieren las bendiciones y las maldiciones no. Gente de palabra de fe diciendo eso, Dios mío, qué ignorancia. Entonces, ¿de qué me sirvió Gálatas 3:13? Si Él me redimió a la maldición, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve conocer que Cristo me redimió a la maldición de la ley? Pagó el precio cuando era un esclavo y yo. O sea, ahora resulta que me voy a traer la maldición de la ley también. Hágame usted el favor. Y hay gente oyendo eso. Hay gente oyendo eso.
Y luego te dicen, ¿qué no? Cristo es el mismo ayer y por los siglos. Ah, entonces si Cristo puso la ley, Dios dio la ley, pues usted tiene que hacer caso a la ley también y guardar los 10 mandamientos. Y no nada más los 10, sino los 613. Pero ya viene la revelación de Cristo Jesús a Pablo en el nuevo pacto. Y que dice que ese pacto fue abolido. Los mandamientos que estaban escritos en tabla fueron abolidos, terminados, concluidos, derogados, quitados. Pues ahora resulta que ya la maldición también le aplica a los que nacimos de nuevo. No te digo. Ay, Dios mío. Vamos a hacer un minuto de silencio por ellos. ¿Qué les parece? Con esos conocimientos, mi hermano, se van a ir a la tumba antes de tiempo. Y que no le echen la culpa a Dios, ¿eh? ¿Y por qué se murió fulano hermano? ¿O por qué se murieron de esa congregación? ¿Por qué se están muriendo tanto esa congregación? ¿Por qué? Pues por el legalismo que les enseñaron, la mala semilla. Imagínense que pensando todavía, aún en palabra de fe, diciendo que nos tocan las maldiciones también. Imagínense. Entonces Gálatas 3:13, ¿qué hacemos con eso? No entienden, ni siquiera saben dividir los pactos. Cada quien, ¿no? Ahora sí que cada quien con su almohada. ¿Cómo dice el dicho? ¿Cómo? Algo así. Cada quien su rollo, la idea es esa. Quedamos en son inexpertos. Esas personas que enseñan que todo le aplica la maldición son unos niños y están ahí de pastores en un púlpito y todos se atreven a transmitir en vivo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Estamos de acuerdo que el alimento sólido, la palabra de justicia, es un alimento sólido. El evangelio y la gracia es un alimento sólido, porque ellos no pueden aceptar que aunque cometan pecados ya son justos, porque Cristo los hizo justos por su sangre preciosa. Ahora, ¿estamos promoviendo que la gente peque con esto? No, estamos diciendo quién es usted nada más. No estoy diciendo que se vaya y peque, no estoy diciendo eso, de ninguna manera. Entonces, hay bebés espirituales que nunca crecieron ni fueron maduros para ser pastores y maestros, pero se autodeterminaron pastores y maestros y están enseñando y dando leche espiritual. Nunca han dado alimento sólido porque están enseñando mezcla de pactos. Agarran al Señor Jesucristo, el que anduvo bajo la ley y predicó bajo la ley, y empiezan a condenar. Y toda la predicación de ellos es condena, estás mal, todos están mal, menos yo. Esa es la predicación de ellos. Ok, entonces vamos a Deuteronomio 28. Todas las bendiciones estaban condicionadas. Deuteronomio, porque ellos lo que aluden es que dicen, bueno, ¿qué no es mismo Dios ayer y hoy y por los siglos? Mire, estamos de acuerdo que es el mismo Dios ayer y hoy y por los siglos. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Estamos de acuerdo que lo que dijo en Génesis es el mismo Dios que habló a través de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que Él habló y dio la ley de Moisés? ¿Estamos de acuerdo en todo eso? Pues entonces practiquen todo lo que viene en la Biblia, hermanos. Dios mío, qué susto, ¿no? Qué susto, ¿no? Pues así hay muchos que porque el Dios es el mismo y no cambia, pues es el mismo que dio la ley, pues sigan practicando la ley. Qué ignorancia, Dios mío. Hay que mandarlos a un seminario por lo menos unos 2 años antes, que se bajen del púlpito y dejen de predicar y quiten sus transmisiones por internet. Están contaminando a mucha gente. Que estudien. Es gente que nunca estudió. Nada más, pues me dijo el Señor que era pastor. ¿Y cuándo oíste la palabra? Pues el otro día oí la voz bien clara que me dijo el Señor que era pastor. A ver, ¿ya te preparaste? El Señor va a utilizar a gente que esté dispuesto a ser preparado. No preparados, sino que estén dispuestos siempre a crecer en el conocimiento de aquel que nos llamó. No a gente que dice, aprendí esto y así me quedo como aprendí. Y siguen enseñando la misma ley de Moisés o mezcla de pactos. Dios no va a tratar con ellos nunca.
Porque ellos dicen, así aprendí, así soy y nadie me va a cambiar. Nunca. Con gente dispuesta a aprender. Dios siempre va a usar a gente dispuesta a aprender. ¿Ok? Deuteronomio 28. ¿Listos a escuchar la ley de Moisés? ¿Sí? Ahí va. Acontecerá, versículo 1, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero las bendiciones que te van a alcanzar de aquí es siempre y cuando se cumpla esto. Acontecerá que si oyes la voz, la guardas y la pones por obra sus mandamientos. Tú tienes que hacer para merecer. Antiguo pacto, ley de Moisés. Hacer para merecer. Pero si no cumplen los 613 mandamientos, ¿qué cree? Bendiciones anuladas. Entonces la gente dice ahorita, predicadores dicen, pues hay muchas bendiciones, hermano, en los profetas, muchas bendiciones, sí, pero condicionadas a que tú hagas para recibirlas. Es lo que no entienden ellos. Pero hermano, hay muchas cosas en el antiguo pacto que son muy buenas, sí, pero condicionadas a lo que tú hagas para recibirlas. ¿Qué prefiere usted? ¿Que Dios le haya dicho una bendición en el antiguo pacto o Antiguo Testamento o los profetas, que le haya dicho, mira, tú eres esto, eres el otro y todo esto yo te lo voy a dar? Pero todo está condicionado, que si vivió bajo la ley era condicionado a qué cree, a que tú tienes que guardar y hacer y practicar los mandamientos. Si no los haces, practicas y guardas los mandamientos, ¿qué cree? Anular las bendiciones. Pero si me voy al nuevo pacto, toda bendición ya me fue dada, no tengo que practicar, hacer y guardar nada para poder recibir o manifestar la bendición que Cristo ya me proveyó en la cruz. No fue por lo que yo hago en el nuevo pacto, es por lo que Cristo Jesús hizo. Y en el antiguo pacto es por lo que yo haga que voy a recibir la bendición. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Cumplir 613 mandamientos para recibir una bendición de Dios en el antiguo pacto? ¿O entender que Cristo Jesús ya hizo todo en la cruz y me dejó la bendición solamente para que se manifieste en mi vida a través de la fe? ¿Qué prefiere usted? ¿Que se le complique en querer cumplir 613 para recibir una bendición del antiguo pacto? ¿O que entienda que ya la bendición ya le fue dada por la obra de Cristo Jesús? ¿Qué preferimos? Pues muchos dicen, mira, hay muchas bendiciones que le tengo que quitar al libro de Isaías. Y se molestan, ¿no? Tengo que quitar ahí lo que dijo en Jeremías. No entienden que eso estaba condicionado a lo que ellos hacían. Si cumplían y guardaban los mandamientos, eran bendecidos. Si no cumplían los 603 mandamientos, no recibían la bendición. Y en el nuevo pacto no están condicionadas a nada, porque Cristo Jesús no les proveyó, aunque no lo merecíamos. Eso es gracia. Qué maravilloso, ¿no? Y hay gente terco, ¿y qué tengo que quitar esto de este libro? ¿Qué tengo que quitar lo que dijo Jeremías? Malaquías 3:10. Vamos a los clásicos. Hermanos, es que Dios es el mismo ayer y por los siglos, y Dios no cambia, Dice su palabra que yo no cambio, dijo el Señor. Entonces también le aplica la ley de Moisés, porque Dios no cambia. Una cosa es que Dios no cambie y otra cosa es que cambien los pactos. Una cosa es que Dios no cambie y otra cosa es que cambie la naturaleza del hombre, de muerto espiritual a vivo espiritual. Y ahorita vamos a Mateo 19, ¿me lo recuerdan? ¿Hay alguien que me lo recuerde más? Para entender que la ley no fue el principio básico o inicial de Dios para tratar con el hombre. No fue la ley de Moisés, sino fue la misericordia de Dios proveída desde el principio de la creación. En los primeros 2 capítulos de Génesis dijo Jesús que en el principio no fue como la ley, lo que quiere decir que la ley fue añadida después. Y mucha gente dice, bueno, es que tenemos que practicar la ley porque Dios la dijo, y la ley es primero que la gracia, O sea, no entienden
que ya había gracia, y la gracia estaba en el principio de la creación, no manifiesta, pero estaba. Y se manifestó en Cristo Jesús, según Juan capítulo 1, versículo 14 o 17. Cristo Jesús es la gracia. Y Cristo Jesús lo que quiere es que regresemos a como fue en el principio. En el principio no había ley. Porque hay mucha gente legalista que dice, no, pues ya ves, la ley fue antes que la gracia, por eso usted tiene que basarse en la ley. Espérame, pero la ley no fue primero. No es cierto que la ley fue primero. Primero fue la gracia en el Génesis. La misericordia manifiesta ahí. Primeros 2 capítulos, gracia y misericordia estaban ahí manifiestas. Y es la misma gracia y misericordia que viene y se manifiesta a través de Cristo Jesús. Cuando el hombre peca y a causa del pecado fue introducida la ley para que el hombre no muriera más y entendiera que necesita un salvador también. Porque la ley, cumplir mandamientos, no los iba. Ok, Malaquías 3:10. Malaquías 3:8, vamos a empezar con el 8, que suene más bonito todavía y más legalista, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Imagínate los predicadores enseñando eso, ¿no? Pues vosotros me habéis robado, hermanos, dijo Dios, y dijiste, ¿en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y ofrendas. Y luego, como le robaron a Dios, ¿qué está diciendo Dios? Malditos son con maldición, porque vosotros la nación, toda la nación me habéis robado, son malditos. Y en eso se agarran para decirle al nacido de nuevo en el nuevo pacto, ya ves, si no diezmas estás bajo maldición. Si no diezmas eres maldito y te mereces castigo. Ahora, ¿será cierto? Entonces Cristo dice que me redimió de la maldición de la ley, Gálatas 3:13, y fue hecho Él por mi maldición. A Él le cargaron todas las exigencias, todo lo que exigía la ley, se lo cargaron a Jesús. La maldición mía se la cargaron a Jesús. ¿Me aplica Malaquías 3:9, que soy maldito porque no diezmo? ¿Me aplica? Al nacido nuevo no nos aplica. ¿Ok? Y luego versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, en otras palabras, si no, no les abriré las ventanas de los cielos. Si no, no voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿condicionado a qué? A que primero usted diezme para Él derramar bendición. ¿Será bíblico en el nuevo pacto? Mi hermano, no es bíblico, porque está condicionado a que la gente diera para recibir. Cuando estábamos en el mundo no éramos ni cristianos, no éramos hijos de Dios. Estamos alejados de la ciudadanía, de los pactos, muertos espirituales en Cristo. Sin embargo, Él proveía alimento. ¿Sí o no proveía bendición? Proveía vida, proveía bebida, proveía casa, todo lo proveía. ¿De dónde qué provenía esa bendición? ¿De Satanás el diablo? Yo no creo que ninguna bendición venga de Satanás. Ni una bendición viene de Satanás. ¿De dónde cree que provenía? Por su gran misericordia nos proveía, a pesar de que estamos alejados de Él. ¿Qué significa? Que el primer acto que se realizó en la cruz del Calvario era para manifestar bendición a los hijos de Dios. Pero aun cuando éramos muertos espirituales, Dios nos proveía alimento en nuestra ignorancia espiritual, muertos espirituales, y nos proveía alimento, vestido de vida, casa. ¿Entendemos? Primero es la bendición del Señor, porque ya la proveyó en la cruz. Y como Él ya proveyó esa bendición en la cruz, nosotros solamente cuando crecemos en el entendimiento y de ese amor tan maravilloso de los que nos proveyó en la cruz, entonces nosotros respondemos o reaccionamos a ese amor. Y entonces es cuando comenzamos a aportar para la obra de Dios, para que siga creciendo el Evangelio y se siga extendiendo el Evangelio. ¿Se da cuenta la diferencia entre ley y gracia? Ley, primero tienes que dar para recibir, ¿sí o no? Así dice Malaquías 3:10, mire, traigan los diezmos a la ofrenda, primero tráiganlos. Pruébenme en eso, ¿sí o no? Y si no me los traen, dice, si no, no les voy a abrir la ventana de los cielos ni derramaré bendición. Aguántense. ¿Sí o no dice eso? Condicionado toda bendición económica, ¿a qué?
a que la gente diera los diezmos, los que vivieron bajo la ley. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora que no hay ley mosaica, estamos bajo el nuevo pacto de gracia, el nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Qué cree? Él nos provee siempre todas las cosas. Y cuando Él nos provee todas las cosas, yo correspondo a ese amor, yo reacciono a ese amor y yo aporto para la obra de Cristo, y ya no me conformo a dar el 10. Yo quiero vivir en unos años más con el 10 y darle el 90 al Señor. Porque todo es de Él, mi vida es de Él, todo es de Él. ¿Voy a llegar a vivir con el 10? Sí, mi hermano, y el 10 va a ser muchísimo. Muchísimo va a ser. Y ya no dependo de tener que diezmar para ser bendecidos. Yo ya soy bendecido por lo que Cristo Jesús me proveyó en la cruz. Ya me bendijo con toda bendición espiritual. Ya soy próspero, ya soy rico. Él me da primeramente la semilla. Él me da primeramente el pan para comer. Yo solamente reacciono y correspondo a ese amor. Es todo. Nada de que tengo que dar para recibir. Esa es ley de Moisés. Haz para que Dios haga. Ley de Moisés. Todas las bendiciones estamos entendiendo que Malaquías 3:10 estaba condicionado su bendición económica. Los que vivieron bajo la ley, estamos de acuerdo que estaba condicionada la bendición económica a que usted tenía que dar o hacer primero. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿La bendición del antiguo pacto o la bendición del nuevo pacto? En Cristo Jesús. Por obviedad. Y la gente están tercos a mencionar esos textos bíblicos y no entienden que esos están condicionados a que tú tienes que hacer primero para que Dios haga. Y acá no, Dios ya lo hizo en Cristo, por eso yo nada más recibo, yo manifiesto lo que ya Él ya me dio, lo que ya recibimos en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Es maravilloso entender esto. Entonces, ¿qué cree? Conforme al nuevo pacto, entonces funcionan las leyes espirituales de siembra y cosecha. Porque yo ya no doy para que Dios me dé, yo doy de la abundancia que ya me está proveyendo. Y empieza a fluir, y empieza a fluir, y empieza a aumentar el área financiera, y empezamos a enriquecernos cada día más. Porque Él ya me lo dio y yo solamente correspondo, ya me lo dio y yo correspondo, ya me lo manifiesta Él y yo se lo correspondo. Hizo una ley, siembra, cosecha, siembra, cosecha. Maravilloso, impresionante entender el nuevo pacto. Esas son las finanzas en el nuevo pacto. Pero muchos predicadores no enseñan esas finanzas. Condenan a la gente para que dé para el reino, para que dé para su ministerio. Y los condenan aún que se van a ir al infierno. Oh, es que hay 10 jóvenes que fueron al infierno, hermanos. Sí, y eran 7 colombianos, creo, y fueron al infierno y vieron a un pastor y le preguntan: ¿y por qué estás aquí en el infierno, pastor? Es que no diezmaba y aquí estoy sufriendo en el infierno. Dios mío, ¿cuándo? Se hicieron famosos y donde quieran los contrataban. Vengan a dar su testimonio, hermanos. Pues ustedes fueron al infierno, ¿que no? Yo no ocupo ir al infierno, mi hermano, para entender lo que está escrito en el nuevo pacto que me corresponde. Usted no ocupa ir al infierno, mi hermano. Hay algo más grande que ir al infierno, es entender lo que está escrito en su palabra. La palabra del nuevo pacto, la palabra de su gracia. Entonces sí, gracia sobre gracia vendrá sobre ustedes. Gracia abundante manifiesta cuando entiende estos principios de que ya no quiere usted las bendiciones del antiguo pacto. Lo que quiere son las bendiciones que no están condicionadas y que me fueron regaladas por su gracia. No me lo merecía yo que Él me hiciera rico, solamente fue por su gracia que ya comienzo a ser rico y voy a ser millonario en unos años más. ¿Para qué? Para seguir sembrando en su reino y su evangelio se extienda por toda la tierra. Qué maravilloso entender esto. Eso es gracia, eso es palabra de Dios, mi hermano. Y ahora sí podemos decir, palabra de Dios. ¿Y usted cómo dice usted? Amén. Esto es palabra de Dios. Maravilloso todo lo que podemos aprender en Cristo Jesús, mi hermano. Es maravilloso poder entender esos principios. Por eso la fe de usted va a operar. ¿Por qué? Bueno, ahora nuevamente insisto, porque hay gente que dice: ay, tengo que quitar las bendiciones entonces que vienen allá, hermano, en Malaquías, las tengo que quitar.
Las que vienen de Deuteronomio las tengo que quitar. ¿Cuál sería la respuesta para esas personas? Y que digan, ¿qué no es palabra de Dios también de Deuteronomio? ¿Qué no es palabra? Sí, pero está condicionado, hermanito, está condicionado. ¿Qué? ¿Tengo que quitar Malaquías y arrancarlo de la Biblia? Hermano, por favor, divídelos. Dijo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo lo reveló en Hebreos 4:12, que teníamos que dividir la palabra. Dale un buen trazo a la palabra, qué me corresponde, qué no me corresponde. Yo no soy nacido bajo la ley. Nosotros no somos nacidos bajo la ley, no practicamos la ley. La ley era para muertos espirituales, era para Israel, no era para nosotros. ¿Ok? Y ya concluyo con esto. Estamos viendo que la fe opera, obra, actúa por el amor. 2 Corintios 3:6. ¿Cuál es el problema por lo cual no tenemos una fe o no operamos la fe eficazmente nosotros? La fe es eficaz, nosotros somos los que no somos eficaces en operar la fe. ¿Por qué no somos eficaces? Porque estamos mezclando pactos. 2 Corintios capítulo 3, versículo, bueno, vamos a Hebreos 8, aprovechando que estamos en Hebreos 8. Hebreos capítulo 8, versículo 3, vamos a leer Hebreos 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Está hablando de los sacerdotes según la ley, ¿ok? Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según ¿qué? La ley. Está hablando de los sacerdotes de la ley mosaica. Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de ¿qué? De las cosas celestiales. ¿Qué es figura y sombra? Todos los actos que realizaban en la ley de Moisés para expiar los pecados. La ley de Moisés son figuras y sombras de ¿qué? De lo que había de venir. ¿Estamos de acuerdo? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y el tabernáculo, ¿qué cree que representa el tabernáculo hecho por Moisés? ¿A quién cree que representa? ¿A usted? Lugar santísimo, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Lugar santísimo, el espíritu; lugar santo, el alma; y el atrio, el cuerpo. Eso representa el tabernáculo, representa a nosotros que somos la morada del Cristo viviente. Cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, miras todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero esto es figura de ¿qué? De lo celestial. El tabernáculo natural es figura del tabernáculo celestial, es decir, nosotros somos el tabernáculo, el templo del Dios viviente, ¿ok? Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Cuál ministerio? ¿De quién? De Jesús. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre ¿qué? ¿Sobre qué fue establecido este pacto? Por tanto, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Cuál es mejor pacto? ¿Cuáles son mejores promesas? ¿Las del antiguo pacto o las del nuevo pacto en Cristo Jesús? ¿Por cuánto es mediador de un mejor pacto establecido sobre qué? Son mejores promesas. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de no aceptar las promesas del antiguo pacto? O rechazar las promesas aquellas. Porque aquellas estaban condicionadas a que yo hiciera algo para que se manifestaran. ¿Por qué ahora son mejores promesas? Porque ya no hay condicionante. Es incondicional el pacto en Cristo Jesús. Él ya me bendijo y me dio todas las cosas. Cuando derramó su sangre en la cruz me proveyó todo: justicia, santidad, libertad de pecados, bendición financiera, sanidad para mi cuerpo, larga vida, reinado, autoridad, señorío. ¿Y qué más le puedo decir? Muchísimas cosas más. Ahora, ¿cuáles son las mejores promesas, hermano? ¿Va a ir a buscar en Malaquías? ¿Va a buscar en Deuteronomio las promesas?
Y hay predicadores que te están tercos a que yo quiero las promesas del antiguo pacto. Bueno, entonces ponte a cumplir la ley para que la recibas. Por eso son mejores promesas del nuevo pacto, porque son incondicionales ya. Ya no hay condición. Pero hay personas que le están predicando sombras. Cada vez que se predica la ley de Moisés, es que Jesús dijo esto. Sí, pero Jesús le dijo a los que vivieron bajo la ley. Es que Jesús dijo esto, sí, pero lo dijo a los que eran muertos espirituales. Pero Jesús dijo esto, sí, Jesús dijo eso, pero Jesús no lo dijo bajo el nuevo pacto establecido una mejor promesa. Porque Jesús se lo dijo a los que vivieron bajo la ley, condicionado a lo que ellos hacían. ¿Y quién fue el que le reveló? Pues Cristo Jesús le reveló al apóstol Pablo que había un nuevo pacto establecido sobre una mejor promesa, que ya todo había sido pagado en la cruz y que no tenía que hacer nada para recibir algo que ya se me dio en la cruz. Solamente contribuir, corresponder, responder, reaccionar como un reflejo, creyendo que ya se me fue dado todo. Entonces, ¿qué cree? Viene la bendición, la manifestación de la bendición. Entonces, ¿cuál promesas? ¿Antiguo pacto o nuevo pacto? Porque están tercos muchos aquí. ¿Y qué? ¿Le tengo que quitar la hoja de la ley? Tengo que arrancar ahí la hoja de Deuteronomio, de Éxodo, Levítico y Génesis. Y perdón, empezó en Deuteronomio, Números, Éxodo, Levítico, Éxodo. Comienza por ahí en Éxodo todo, ¿no? Tengo que arrancarla, hermano. Pues si usted gusta. Porque no le aplican a usted como nacido de nuevo. Ahora, si va a utilizar antiguo pacto, utilícelo, por favor, para que vea a Jesús ahí. Para que en Levítico 16 vea al cordero que enviaban al desierto, vea al cordero que quemaban y entienda que Jesús fue quemado también. Vea a Jesús. O sea, claro que tenemos que leerlo, pero para ver a Jesús, no para cumplir mandamientos y guardar las promesas y toda promesa que se me dio, toda bendición para tomarla porque está condicionada. Es para ver a Jesús nada más. Toda la ley fue para que nosotros viéramos a Jesús y para mostrarle al pueblo de Israel que venía Jesús. Mira, estos corderos representan a Jesús. Todo eso fue para ello, no tuvo otra función específica y menos para nosotros en el nuevo pacto. Muy bien, pues ahí le cortamos. Y ya cuando tenga oportunidad, yo creo que estoy dando, no sé si hay oportunidad de verlo, si tiene oportunidad de ver 2 Corintios 3, 6 al 9. Mateo 19. Sí es cierto. Bueno, ya se lo vamos a dejar para después, ¿no? Mateo 19. ¿Se lo había encargado a quién? ¿A Michelle? Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. ¿Quién fue el que estaba ahí? ¿Jesús o Cristo Jesús? Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, porque él dijo, se mencionó como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ¿ok? Jesús, no era la manifestación de Cristo Jesús. Él es eterno, Cristo es eterno. Está en el principio como la luz, en Génesis 1, capítulo 1, versículo 3. Y manifiéstase la luz, y la luz vino a dar y a alumbrar las tinieblas en aquel tiempo, pero no estaba manifestado como el Hijo de Dios, ¿ok? Y ahorita, aquí ya lo estamos viendo como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este es Jesús, pero no es Cristo Jesús el que le reveló la otra manifestación del Cristo. Es Cristo Jesús el que le reveló el Evangelio, el nuevo pacto en Gálatas capítulo 1 al apóstol Pablo. No, este Jesús, o esta manifestación de Jesús, o de Cristo Jesús, perdón, de Jesucristo, esta manifestación es del Hijo del Hombre que vivió bajo la ley y predicó la ley de Moisés. Y eso es lo que mucha gente no entiende, a veces se confunde y dice, Jesús lo dijo, yo lo creo. Sí, pero Jesús le predicó a los de la ley, practicó la ley, cumplió la ley y la cumplió por nosotros, fíjese, porque nosotros no podíamos. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tratándole y diciendo,
tentándole y diciéndole: ¿es lícito el hombre repudiar a la mujer? ¿De qué está hablando? De divorcio, ¿no? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿De qué le está hablando? Le está hablando del periodo de la inocencia. Le está hablando del periodo de misericordia y de gracia, como fue en el principio del Génesis, capítulos del 1 y capítulos 2. De ahí le está hablando antes de que el hombre muriera espiritualmente, ¿ok? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es el indicio, Génesis. Como Dios quiere restituir todas las cosas en Cristo Jesús. Ay, Dios mío, si vamos a Colosenses, reunir todas las cosas en Cristo. No sé si está en Colosenses capítulo 1, si me lo pueden buscar. Reunir todas las cosas en Cristo. Y dice el versículo 6: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué pasa? No lo va a separar el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Posterior al periodo de gracia y misericordia del principio del Génesis, de lo perfecto. Eso fue lo perfecto, capítulo 1 y 2 de Génesis. ¿Okay? Fue lo perfecto. Los discípulos aquí, ¿de qué le estaban hablando? Jesús les hablaba del principio y ellos hablaban de la ley. ¿Qué es mejor? ¿Qué es primero? ¿La gracia y la misericordia del Génesis 1 y 2? Y la ley vino después. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo? Ese es. Ok. Entonces le dijeron los fariseos, pensaban en lo terrenal, en lo natural, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús les dijo: por vuestra dureza de corazón. ¿Por qué? Porque eran muertos espirituales. Por vuestra dureza de corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Y aquí viene la clave a donde quiere Jesús y Dios mismo que nosotros entendamos que ya se nos restituyó en Cristo Jesús. Mas en el principio no fue así. ¿Qué significa todo esto? Que Dios quiere que entendamos que en Cristo Jesús es como si regresáramos al inicio. Ahora, pastor, es que tengo que guardar los 10 mandamientos, es que tengo que condenar a la gente porque Jesús les dijo en Mateo 23: hipócritas fariseos, hipócritas, generación de víboras. Tengo que predicarles. Esto es para los pastores, ¿no? Pastores, si usted se pregunta, bueno, estoy haciendo la de que usted me está preguntando, estoy creyendo que usted me está. Entonces, pastor, significa que ya no voy a hablar de lo que dijo Jesús y decirle predicarle a los congregantes que me puso el Señor aquí: generación de víboras, se portan peor que los mundanos, se portan peor que los hijos del diablo. Ya no tengo que decirles así, pastor. Exactamente, predicador, ya no tienes que decirles así, porque Jesús quiere que les prediques como si fuera el principio. ¿Qué es lo que quiere Jesús? ¿Qué es lo que quería ahí? Que se fueran las cosas como al principio. No que se les predicara la ley, sino que se les predicara como al principio. Todavía Jesús no moría en la cruz ni resucitaba, por eso todavía no regresaban las cosas como al principio. Y vamos a Efesios. Efesios 1, versículo ¿qué? 10. Este es el gran misterio. Vamos desde el 7, por favor. Efesios 1, 7 hasta el 10. En quien, hablando de Jesús, tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. ¿Qué tenemos también? El perdón de pecados. Esa es palabra de justicia. Los inexpertos, los legalistas, los que quieren mezclar pactos no entienden esto. Y siguen tratando a los feligreses, a los congregantes como pecadores, como que no sirven. Siempre. Digo, que se preparen, ¿no? Para eso les pagan un salario. Digo, yo no recibo salario. Nunca quise recibir salario y nunca lo voy a recibir, no lo necesito. Pero esos predicadores que se dedican al 100% de la obra y que les pagan un salario, que se pueden estudiar, ¿no? Que no sean flojos.
que estudien. ¿No cree que deben de exigirle a los feligreses, oye, danos buena palabra? Oye, te estamos pagando un salario para que vengas y me tires piedras, pues te voy a mandar por un tubo. Como dicen allá en mi pueblo, te voy a mandar por un tubo. Digo, es justo, ¿no? Que se les dé buen alimento. Entonces, por eso reciban un salario, porque dan buen alimento. Si no, no merecen el salario. Hermanos en Cristo, no les paguen a esos pastores. Si no les dan buen alimento del nuevo pacto del Evangelio y la gracia, no les paguen. No merecen el salario. Porque todo obrero es digno del salario, sí, pero tiene que hablar lo que Jesús habló, lo que Cristo Jesús le reveló al apóstol Pablo, el nuevo pacto y el Evangelio de la gracia. Si no, no merecen ese salario. A ver, ¿ustedes creen que lo merecen el salario? ¿Sí o no? Ya ven, los hermanos de aquí dijeron, Por eso yo decidí no cobrar un salario. Y qué bueno que nunca cobré salario. Porque si antes los estaba atando, pues no me lo merecía. Pero ahora no lo necesito, gracias a Dios. Pero esos que... Ay, Dios mío, hay palabras que decía mi abuela que no quiero ni repetirlas. Esos flojononotes pastores que nada más van y se paran a tirar piedras y porque no están estudiando y todos están cobrando un salario, mi hermano, es justo que se pongan a estudiar el nuevo pacto y den palabra al nuevo pacto y no anden condenando a la gente con la ley. Pero todavía van, ay hermano, ya después de que los condenaron y los apedrearon, todos los hermanos los sintieron a ser culpables, malos, que no sirven para nada. Hermanos, aprovechando vamos a el tiempo de finanzas. Para que usted siembre y que le crea a Dios en las finanzas, después de que los trató, los golpeó, los varió y los maltrató y todo, y los dejó inservibles, como si no sirvieran para nada. Hermanos, si quieren contribuir con el Evangelio aquí, usted puede sembrar, puede diezmar y ofrendar, hermanito. No merecen un salario esos pastores, no lo merecen. Estamos alargando un poquito más esto, pero quiero culminar la idea, pero no me dejaba eso. Bueno, entonces, Efesios 1:10, Efesios 1:7, en que tenemos redención por su sangre y tenemos, ¿qué más? El perdón de pecados. O sea, ya no es pecador usted, ya se le perdonó pecados pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de ¿qué? Del Evangelio de la gracia, el nuevo pacto, cuando lo entendemos, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia de ¿qué? Del nuevo pacto en Cristo Jesús, dándonos a conocer el misterio. ¿Cuál era el misterio de su voluntad? Según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es ese misterio que había estado oculto? ¿Cuál es ese misterio? El versículo 10 nos lo aclara. Reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, volver otra vez al origen a través de la sangre del Cordero, regresar como si fuera en el inicio. Y de olvidarse de practicar la ley de Moisés, sino entender ahora que Dios quiere que mi relación, nuevamente yo entienda que mi relación se restableció con Él y ya no hay una enemistad de Dios para conmigo, ni de conmigo para con Dios. Ya, en otras palabras, somos uno. Es mi Padre Celestial, Él me ama, Él nunca me va a condenar, Él nunca me va a desear lo peor. Ya se reunió en Cristo Jesús como en el inicio. Otra vez me posicionó como si estuviera en el Génesis, donde dice que paseaba en el atardecer y platicaba con Adán, mi hermano. Hasta Adán con el pie cruzado se tomó un cafecito. ¿Y cómo estás, Señor? No, pues muy bien. ¿Y tú, Adán, cómo estás, hijo mío? Pues muy bien, Señor, gracias. Aquí disfrutando de tu presencia maravillosa. Oh, qué bien, hijo, es lo que yo quiero, estarte abrazando todos los días como mi hijo amado. Eso es lo que quiere, Señor. No que le vengan a enseñar ley y ley y ley y ley. Eso no quiere, ni Jesús quiere. Y no fue el plan de Dios que usted escuchara ley, legalismo, condenación. No fue eso, no fue en el principio. Danos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál fue ese misterio oculto? Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué significa reunir? Regresar a la posición en que estábamos en Adán.
Y lo dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están ¿dónde? Es decir, yo aquí en la tierra posicionado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Dios mi Padre descendiendo de los cielos nuevamente a habitar conmigo y decir: Sergio, eres mi hijo amado y decido habitar contigo independientemente de los actos incorrectos que tú hagas. Yo habito en ti, nunca me voy a salir de ti. Tú eres mi templo, Sergio. Y porque te amo, yo decidí habitar contigo y decidí tener una relación contigo como en el inicio de la creación, en los capítulos 1 y 2 de Génesis. Reunir todas las cosas en los cielos y en la tierra. Mi Padre en los cielos viene a habitar aquí. Pero ¿cómo lo hizo? En Cristo Jesús. Ya reunió todas las cosas. Ya no hay Dios peleando con el hombre. Ya no hay pleito. Ya no hay guerra de Dios con el hombre, para que usted me entienda. Porque el pecado, la pared intermedia que dividía a Dios del hombre, ya fue quitada por la sangre del Cordero Jesucristo. Dios mío, póngase de pie, porque si no voy a seguir con todo esto. Entender esto me da un gran gozo. Y si no lo entiende, vuelve a escuchar esta enseñanza, Dios mío, porque le hablé de la grandeza de Dios y del amor de Cristo, del amor de Dios para con ustedes. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor y fidelidad. Gracias por este día maravilloso que nos revelas cosas ocultas, el misterio de tu voluntad, que es reunir todas las cosas en Cristo y unirme a Cristo y unirme a ti, Padre maravilloso, y tú habitar conmigo y nuevamente tener esa relación perfecta contigo, mi Padre, a través de la sangre del Cordero. No fue por mis malas obras o por mis buenas obras que yo lo logré, no. Por eso ya no creo ni acepto las promesas del antiguo pacto ni las bendiciones del antiguo pacto. Yo, al contrario, yo recibo, porque ya me fue dada toda bendición espiritual por ese sacrificio maravilloso y perfecto. Por eso la bendición ya está en mí, está conmigo y es mía, y la llamo a manifestación en todas las áreas de mi vida. Sanidad a mi cuerpo, larga vida, bienes y riquezas, abundancia de paz. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por reunir todas las cosas en Cristo y por regresarme nuevamente como al principio de la creación. Todo lo que es legalismo, ley de Moisés, mas así, dijo Jesús, no fue en el principio. La ley de Moisés no era la voluntad perfecta de Dios, no era traer la ley para que el hombre fuera perfecto. La ley no pudo perfeccionar a nadie. Mi Cristo Jesús quiere que nuevamente entendamos que ya las cosas fueron reunidas en Él como en el principio, restaurando toda relación nuestra con nuestro Padre. Mi Dios ya no está enojado conmigo, al contrario, ha decidido habitar en este templo, en este tabernáculo que somos nosotros. Y eso es lo más grande, el más grande conocimiento que podemos tener. Dios habitando en nosotros, independientemente si aún cometemos errores porque no hemos renovado el entendimiento. Dios me cree que soy justo. Él cree que soy justo por la sangre de Jesús, por la obra de Jesús, no por mis buenas obras. Ya no tengo que hacer nada para ganarme las cosas. Yo solamente por fe creo que soy justo, que soy santo, que soy sin mancha, que soy totalmente una persona de gran valor para mi Dios, no como muchos dicen que son inservibles y que no sirven para nada. No, al contrario, para mi Dios yo soy alguien importante en su reino. Para Él vale el gozo haberme creado. Soy la creación perfecta de mi Padre. Por eso Él decidió habitar en mí. Gracias, maravilloso Jesús. Gracias, maravilloso Padre. Gracias, porque no es por mis buenas obras, sino es por tu perfecta obra en la cruz. Gracias, precioso Jesús. Te honramos y te adoramos en este día, en el nombre de Jesús.
todo el honor, toda la gloria sean para ti. En el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores, al único que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es el Rey, Él es el Dios que vino a la tierra a restaurar todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Gloria al Rey, gloria al Señor. Muy bien, pues cada persona que nos ve por internet, declaramos sanidad en sus cuerpos, larga vida, restauración en el nombre de Jesús, y toda enfermedad le echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos la vida de Cristo en ustedes en el nombre de Jesús. Reciba a Jesús. Si usted es muerto espiritual y no ha recibido a Jesús, reciba a Jesús. Diga: Señor, ven a mi corazón y a mi vida, te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Y ahora tiene la naturaleza divina y forma parte del Evangelio, forma parte de la familia de Dios en Cristo Jesús. Ok, pues gracia y paz sean multiplicadas acá en ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los esperamos próximo viernes 7:45 transmisiones, y los domingos a las 12 del mediodía. Sean bendecidos, son bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús.